Y bien, en medio de las diferencias económicas, políticas, sociales también entre nuestro país y Estados Unidos se encuentra el tema de los niños, muchos de ellos migrantes. Saludo a Carla Gallo, oficial nacional de UNICEF. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. México está en este momento en condiciones de brindar apoyo a los niños migrantes. Para México debe ser una prioridad garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, tanto de los niños mexicanos que van hacia los Estados Unidos, son detenidos y después repatriados a México. En ese momento México debe estar en condiciones de hacer una adecuada asistencia consular a estos niños, también de recibirlos en frontera adecuadamente y de, una vez que regresen a sus comunidades de origen, protegerlos para que vuelvan a ser parte de la comunidad, entren a la escuela, tengan servicios de salud, etcétera. Ese es uno de los primeros retos, pero también hay otro. Por México transitan miles de niños migrantes provenientes de otros países, como países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, que salen de sus países de origen y muchas veces transitan por México buscando llegar a los Estados Unidos, pero en otras ocasiones también buscan quedarse en México. Porque, de acuerdo con ACNUR, el 50% de estos niños huye de la violencia que están viviendo en su comunidad de origen. Estamos hablando aproximadamente de, en 2015, 40,000 niños y 20,000 de estos niños viajaban solos, es decir, sin sus familias. Aquí hay muchísimos desafíos. La ventaja es que México cuenta ahora con una nueva legislación, una Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y también tiene a las nuevas Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que se encargan de verificar las condiciones y el estado de cumplimiento de los derechos de los niños migrantes y otros niños que tienen vulnerados sus derechos, y entonces buscar y coordinar que otras instituciones les garanticen sus derechos. ¿De qué países mayoritariamente llegan? Sí, la mayoría de los 97% de los niños que transitan por México son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Son también mayoritariamente adolescentes, aunque también hay niños pequeños y niñas, por supuesto, y están muchas veces huyendo de la violencia. Por eso es muy importante que en México se fortalezca la detección de las necesidades de protección internacional. Es decir, que con técnicas adecuadas de entrevista para estos niños se identifique cuando un niño corre peligro de volver a su país, cuando tiene miedo de volver porque las pandillas los están persiguiendo. ¿Qué hacen cuando encuentran a un niño solo en México? Bueno, en esas condiciones. En esas condiciones. Cuando se encuentra un niño solo en México migrando, es detectado por las autoridades migratorias o por cualquier persona, y lo que debería ocurrir es que sea protegido y canalizado a un albergue del DIF. Actualmente todavía muchos adolescentes son canalizados a estaciones migratorias, cuando deberían estar protegidos y acogidos en albergues o, en este caso, apenas se está construyendo el sistema con familias de acogida. Pero eso ya sería para los niños que pueden quedarse aquí en México por algo extraordinario. Bueno, los niños que están en México en una situación de migración irregular, es decir, sin el permiso migratorio, no deben estar tampoco en una estación migratoria. Deben estar, lo dice la nueva Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en albergues o con familias de acogida cuando existe el sistema. Los niños y niñas que están solicitando la condición de refugiado, asilo, esos niños también deben estar en albergues protegidos, garantizados todos sus derechos, y una vez que sean refugiados, integrarse a la sociedad en todos los sentidos. ¿Y qué pasa con el tema de las familias? ¿Es algún tipo de investigación aquí en México o en el país de origen? Sí, cuando las familias, bueno, en el caso de los niños que están en tránsito, efectivamente se tiene que buscar a la familia para ver en dónde están, porque si los van a regresar, a deportar, sin saber si está la familia ya o no, entonces pues pueden sufrir muchas violaciones de derechos. Entonces, para poder, antes de hacer cualquier decisión o tomar cualquier decisión sobre una repatriación o devolución asistida, o si se queda en México el niño, tiene que, bajo el interés superior del niño, tomarse todo en cuenta
si está la familia allá o dónde está, si tiene las condiciones adecuadas para sobrevivir, si lo están persiguiendo o no, para que se quede o se vaya. Eso es lo que tiene que suceder. ¿Qué pasa si la familia también extranjera se encuentra en México? Tiene que haber una reunificación familiar. Eso es prioritario. La reunificación familiar en todos los casos tiene que ser prioritaria y eso tiene que ser promovido y buscado por las autoridades en México. Carla, muchísimas gracias por la plática. Un gusto tenerte como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias. Carla Gallo, oficial nacional de UNICEF. Bien, en Canadá, uno de los 2 presuntos autores del tiroteo que dejó 6 muertos en una mezquita de Quebec llamó a la policía para entregarse. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre, que tiene entre 20 y 30 años, llamó al número de emergencias 15 minutos después del ataque. Las autoridades no explicaron si el joven lamentaba su conducta o esgrimó algún motivo para hacerlo. Por su parte, la Cancillería mexicana lamentó los acontecimientos ocurridos y también condenó cualquier ataque contra grupos religiosos.